Opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual. Fíjate que tengo el gusto de recibir hoy vía telefónica a Raúl Martínez Solares Piña, que es director general de Mexicana de Becas. Él es columnista en el periódico El Economista. Gracias, Raúl, por tomar la llamada. Muy buenos días. Gracias, Janet. Al contrario, muy buenos días y gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio. Gracias. Mira, Raúl, yo estoy segurísima que pocas veces vemos con anticipación esta situación de que nos alcance el dinero para la educación de nuestros hijos. Esta educación que es tan importante y nunca nos ponemos a pensar, a lo mejor desde antes de que nazca el chamaco, cuando ya nació, ¿en qué momento empiezo a ahorrar para la educación de los hijos? Así es. Mira, es un tema extraordinariamente importante, ahorrar y prever la educación de nuestros hijos. Son varias las razones. Déjame comentarte algunas que me parece importante que tu auditorio conozca. Algunas seguramente la reconocerá, pero sobre todo reconocer la enorme complejidad y el reto que representa para las familias. Ok, Raúl. En primer lugar, en el pasado siempre pensábamos que teníamos oportunidades que nuestros hijos ingresaran a una muy buena escuela pública gratuita. Sí. Siguen siendo muy buenas algunas de las escuelas públicas que son gratuitas, pero la realidad es que hoy la tasa de aceptación se ha reducido notablemente. Hace algunos años, hace 15, 20 años, pues a lo mejor entraban 20%, 30% de los que aplicaban el examen entraban a la UNAM o al Politécnico Nacional, pero en las últimas fechas, en los últimos exámenes, están ingresando menos del 10% de los que aplican el examen. Y en algunas carreras muy socorridas en la UNAM, puede ser arquitectura o medicina, entra menos del 3% de quienes aplican el examen de admisión. Entonces, una primera razón es la probabilidad de que nuestros hijos entren a una universidad pública gratuita, pues es más compleja y eso nos obliga a pensar en la probabilidad de que tengamos que pagar una colegiatura en una universidad privada. Sí. Hay un segundo elemento que es muy importante, que tiene que ver con la complejidad del entorno laboral. Siempre hemos dicho que la mejor herencia es la educación, y siempre hemos partido de la premisa de que un niño que tiene una educación superior tendrá mejores oportunidades de enfrentar los retos laborales. Pero esto es cada vez más fuerte y más dramático. Déjame decirte, por ejemplo, que en estudios que se han hecho en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico a los que México pertenece, hoy en promedio, un joven que está ingresando al mercado laboral tiene un promedio de salario 2,5 veces mayor si tiene una educación superior que aquel que no la tiene. Por supuesto. Y eso en el futuro se va a acentuar. Sí. Entonces, hoy un niño que está naciendo, que está haciendo es pequeño, si en el futuro no cuenta con una educación superior, sus probabilidades de tener un empleo bien remunerado, que le dé posibilidades de mantenerse él y a su familia en condiciones adecuadas, van a ser muy remotas. Y la tercera gran importante razón es que nadie nos garantiza, por mucho que hoy como familia estamos en una buena condición económica o estamos en una buena situación de planeación o creemos que el futuro es brillante, nadie nos garantiza que dentro de 15, 16 o 10 años que entren nuestros hijos a la universidad, estemos en las mejores condiciones de salud, familiares, económicas o incluso laborales, si es que perdamos el empleo, para apoyar a nuestros hijos en los gastos de ese importante momento. Por eso hay que planear el ahorro en la educación de los hijos. Yo quiero que hablemos de Mexicana de Becas. ¿Cómo nos puedes orientar para la gente que no tengan la menor idea de qué es esto, que existe y que pueden tener información muy clara en el momento en que lo deseen? Por supuesto. Mira, déjame decirte primero que lo importante, como en todos los temas de ahorro, es que ahorremos con mucha anticipación si se trata de temas complejos. Entonces, en el caso del ahorro para la educación de nuestros hijos, podemos empezar a ahorrar, como tú muy atinadamente señalabas, desde que nuestro hijo nace. Y eso va a hacer que el tiempo juegue a nuestro favor y nos permita que la carga de ahorro sea menos pesada, pero también que el tiempo nos ayude a ganar más rendimiento. Un segundo elemento, siempre la recomendación, independientemente que yo recomiendo, por supuesto, Mexicana de Becas, es que si van a hacer algún ahorro para este o cualquier propósito, lo hagan invariablemente en una institución que sea confiable. Porque si no lo hace una institución confiable, están poniendo en riesgo el patrimonio y el esfuerzo y el sacrificio que están haciendo para ahorrar. La educación de sus hijos, claro. Y un tercer elemento también genérico para ahorrar, es que siempre busquen ahorrar en instrumentos que el rendimiento que obtengan
le gane a la inflación. Claro. Eso rara vez lo conocemos de manera cotidiana, pero si tu ahorro no le está ganando a la inflación, como ocurre en la mayoría de las cuentas bancarias, por ejemplo, estás perdiendo. Y de repente vemos que algún banco pues anuncia que da un premio, que regala una vajilla o algo, pero si te están dando un rendimiento que es una tercera parte de la inflación, quiere decir que tu ahorro no está ganándole al poder adquisitivo, a la pérdida del poder adquisitivo. Exactamente, por eso se creó Mexicana de Becas. ¿Desde hace cuánto tiempo, Raúl? Mira, Mexicana de Becas tiene ya 22 años de existencia. Este mes de septiembre cumplimos 22 años. Sí. Y surge con la visión de otorgarle a las familias un vehículo que les permita crear un patrimonio para en el futuro pagar total o parcialmente los costos de la educación superior de sus hijos. También pueden ahorrar para la educación media superior, de hecho es la preparatoria que ya también empieza a alcanzar costos considerables. Y entonces, ¿puede acompañarme Mexicana de Becas desde ese momento, cuando nació mi hijo, cuando ya van a ser mi hijo, porque soy previsor, y me pueden dar toda la información y va de acuerdo a lo que yo puedo ir ahorrando, ¿verdad? Así es. Mira, Mexicana de Becas, ¿qué les ofrece a las familias? Les ofrece este vehículo, pero sobre todo les ofrece un vehículo que es flexible, que se apega a sus posibilidades. Nosotros decimos, ¿cuánto necesitas ahorrar? Pero dime tú qué puedes ahorrar. Sí lo recalcamos mucho, que esto no es un ahorro que se construye con lo que te sobra. Hay que hacer un esfuerzo y un sacrificio planeado. Te me decía, históricamente le hemos ganado siempre a la inflación, incluso a los CETES, en términos de rendimiento, y tenemos además un seguro que protege las aportaciones remanentes de la familia que planea hacer en caso de fallecimiento de cualquiera de los padres. Y por último, tenemos un esquema de convenios que hoy alcanza casi 120 universidades en México y en el mundo, que básicamente lo que les da son descuentos a las familias por el solo hecho de haber ahorrado con nosotros, acceden a estos beneficios en esta extensa red de universidades. Pues Raúl, creo que me has dado solamente buenas noticias para quienes no sabían de Mexicana de Becas, para quienes habían escuchado algo pero no tenían la información completa. Ahora creo que nos queda un esquema mucho más fácil de entender, y me gustará, Raúl Martínez Solares, que me hagas el favor de dar teléfonos a donde la gente o alguna página en internet en donde mis queridos radioescuchas puedan tener información clara de acuerdo a su realidad, porque para cada quien es individual. Claro, por supuesto. Nos pueden llamar en la Ciudad de México al 1450-4726. A ver, Raúl, lo voy a repetir despacito. 1450-4726. Así es. Nuestro 01800, que es 01800 23 22 700. Nuestro sitio web es www.mexicanadebeca.com.mx. Y ahí toda la información. ¿Tendremos que ir a algún lugar o nos visitan para darnos la información? ¿Cómo se manejan ustedes? Nosotros, los papás nos hablan, nos platican su caso concreto, qué edad tiene el hijo, si quieren ahorrar para uno o para dos, y con base en eso les mandamos un representante, un asesor, que son extraordinariamente bien capacitados. Tenemos un equipo muy profesional que les va a hacer un plan exactamente a la medida y les va a hacer la recomendación de lo que efectivamente necesitan para darle a sus hijos un muy brillante futuro. Oye, Raúl, está llegando una pregunta aquí en el Twitter, que si planea la persona una forma de ahorro, pero después las cosas cambian, ya sabes que te quedas sin trabajo, que te pasas por un momento difícil, ¿cómo se puede subsanar para después continuar? Mira, nosotros tenemos un esquema muy flexible. Entonces, lo que llega a ocurrir en algunos casos es que, por ejemplo, una familia nos dice, oye, yo quiero ahorrar, pensemos que 3,000 pesos al mes, porque quiero hacer un ahorro para el futuro mío. Importante. Y de repente nos dice, oye, ¿qué crees? Que perdí el empleo. Lo que hacemos es, podemos establecer una prórroga que puede hacer, pues, entre más chicos el niño, más podemos alargar la prórroga. Pero si me dice al año, ya que crees, ya tengo empleo, pues reanudamos el esquema, no se quedarte, entendiendo que se va a postergar en el tiempo el tamaño del beneficio, que está cambiando. Pero nuestro esquema, siempre buscamos que las familias concluyan su ahorro objetivo, porque para nosotros el objetivo fundamental es ayudar a las familias a que les den a sus hijos un futuro, una herramienta con la que enfrenten los ya de por sí muy complejos retos económicos y financieros que están enfrentando a las familias en México. Totalmente de acuerdo, Raúl. Pues muchísimas gracias por la información. Repito, 1450-4726 y el 01800, Raúl, por favor. 23 22 700. Pero y quiero decirte además que, dado la atención que nos das de comentar este tema en tu programa, si nos llaman y mencionan tu programa, les vamos a hacer un descuento en los costos asociados a la administración del plan. Desde que llames, di que eres radioescucha de La Mujer Actual. Así es. Gracias, Raúl, muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a ti, un placer saludarnos. Lo mismo, muchas gracias. Raúl Martínez Solares Piña, director general de Mexicana de Becas. Pues creo que esto nos puede ser muy útil en cualquier momento. Gracias porque has estado hasta el final escuchando esta entrevista y lo único que pretendemos es darte más herramientas para lograr el objetivo. Es sueño nuestro, ojalá que sea el sueño de nuestro. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual.